Aquí vamos a tener un montón de gente, cada vez perdemos más tripulación. Teníamos más las sesiones anteriores, pero bueno, me da muchísimo gusto que estén ustedes con nosotros y me da enorme placer que esté con nosotros Norma Macías y Enrique Serna, quienes van a ser los invitados de lujo de esta sesión, de esta cuarta sesión del curso País llamado Infancia, que como les dije desde un principio, ustedes van a ser los colaboradores de este proyecto. Exactamente hace 18 años, porque en ese entonces, me dice Jorge Esquinca, precisamente había nacido su hija. Este es el libro lo publicó el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes bajo el título Infancia, y el prólogo, y por lo tanto termina casi siempre por vencerla. Tiempo donde la memoria nos alcanza, tiempo de la piel tersa y dura, del animal de vidrio, del animal intacto. Ya se nos, no pase no se puede programar para que pasen las imágenes, pero marca indeleblemente a su protagonista. Elogiemos con la mirada esta defensa del niño mexicano. Repasemos una y otra vez las imágenes donde cada uno de ellos brinda una lección de supervivencia, de inconsciente y feroz alegría, en una batalla que no conoce la derrota. Su mundo es ancho, pero nunca ajeno. No es la defensa digno de ser tomado en cuenta con sus características particulares. El niño, como ya lo hemos visto en estas sesiones anteriores, nace con la Revolución Francesa. Es entonces cuando deja de ser considerado un adulto pequeño y su alma de buen salvaje se convierte en emblema de redención social y de paraíso recobrado. En su libro La gracia de los retratos antiguos, que también aquí hemos citado, de 1950, que es el primer estudio sistemático sobre nuestra fotografía, Enrique Fernández Ledesma incluye diversos ambrotipos de mediados del siglo XIX, donde figuran niños mexicanos. El México que rescatan estas imágenes es llena de jóvenes y talentosos fotógrafos han rescatado con la exigencia del blanco y el negro. Bueno, esta personalidad propia, pero han logrado trazar conjuntamente el mapa de una patria plural en sus paisajes, pero singular en su niñez estoica. Nosotros dejamos la infancia. Diana escriben con sus actos los niños mexicanos, están llenas de acciones épicas que no ocuparán los titulares del periódico, no obtendrán el aplauso que merecen. Todo niño es un héroe desde el instante en que enfrenta el mundo. El niño crece moralmente y se embellece físicamente. Recuerda José Martí, al referirse al Palacio Nacional, que en 1921 solo contaba con 2 pisos, el poeta dijo que su estatura era de niño y de dedal. En el nuevo milenio, el país ha crecido y besar, estrechar y recobrar la pureza de las palabras de la tribu. Estas palabras fueron escritas en hace 18 años, como les digo, y estos niños, estas imágenes de infantes, hablan de los que ahora son adultos, de los que ahora votarán en las próximas elecciones y que están construyendo a México. Muchos de ellos, por desgracia, ya estarán en otra parte. Lo dijo Alicho Macero el año 2010, me acuerdo cuando vimos unas imágenes de niños de la Revolución y se preguntaba cuántos de esos infantes habrían sobrevivido en los primeros años de la contienda. A estos entonces niños, a los niños que estamos viendo en estas imágenes, los esperan, escribí entonces, el aula y la tribuna,
el taller y el consultorio. Aprenderán a conservar el esplendor de su ola y el verde feroz de sus pocos años. También sabrán de naufragios y otras formas de la pérdida. Todos son, en este momento, mayores al instante en que fueron captados por la cámara de los artistas que con paciente exigencia rinden testimonio de admiración, de amor y de confianza en quienes son los primeros ciudadanos del siglo. Entonces ustedes pueden ver en ese libro muchísimos enfoques de lo que es ahora el cuento de vampiros en este tiempo. Sin más, le doy la palabra a Norma Macías. Muy bienvenida. Gracias por estar aquí, Norma. Buenas tardes, un gusto compartirles el cuento. Como siempre, el poder tener una retroalimentación de él y una plática al respecto, pues ayuda y fortalece a quien lo escribe, ¿no? Entonces espero que a pesar de ser ligeramente altisonante, les agrade. Bueno, sí. Quiero decirles que este cuento, que va a leer ahora Norma Macías para nosotros, lo incluimos, Bernardo Esquinca y yo, en una antología que se titula Ciudad Fantasma, relato fantástico de la Ciudad de México, porque, bueno, ya lo verán ustedes, más bien escúchenlo y no quiero hablar de las razones. Muchísimas gracias, Vicente. Nuestros días empiezan al salir el alumbrado público de los callejones de la Merced. Abrimos los ojos cuando el voceador de la tarde canta el asesinato de alguna madre y el encarcelamiento de alguno de nuestros posibles padres. Los cerramos cuando la barredora pasa por las avenidas, levantando la basura para que se venga a incrustar aquí donde dormimos. No somos malos, solo somos seres de la noche. Lavamos parabrisas en los cruceros y cuando se hace muy tarde y no hay quien nos dé una caridad, salimos a robar carteras de peatones que andan por el centro de la ciudad sin saber qué es nuestro. Hoy hay dos más en el refugio. Acaban de llegar, por eso no están tan flacos como nosotros. Son dos hermanos de 7 y 5 años que se escaparon de su casa para que el padre no golpee al niño y no viole a la hermana. Sí, hay monstruos en los hogares. La puta no quería que los recibiéramos porque dice que ya somos muchos y esto apesta a caca cada vez más. Yo decidí que se quedaran. El que lo necesite será recibido mientras este sótano abandonado alcance y cuando no, habrá lugar en las alcantarillas que maneja el topo. Pico camina a la boca de la noche al tiempo que me hace una seña con el dedo medio. La puta dice que ese chavo ya anda muy mal, que de tanto tiner se le disolvió el cerebro y nada más salta como pollo haciendo reír a los demás. La puta no sabe lo que es el hambre, con lo que gana revolcándose, tiene para que las tripas no se le peguen. Pico y sus amigos irán al espectáculo de la semana. Hoy se enfrentan los de República del Salvador con los de Mesones por las esquinas para trabajar. Ellos son banda de día, pero las noches les dan refugio también. Unos venden pulseras de Shakira y piden limosna a los turistas. El problema es que el gordo que lo regentea quiere más y no está dispuesto a compartir la zona ni el bolsillo de los clientes con los payasitos a los que controla su exesposa. Pleito entre viejos y, como siempre, los niños con sus navajas pagarán el precio. El manco me invita a una chela, pero yo prefiero seguir tirado en el jergón que huele a piojos y a orín. Estoy muy débil. La puta me dice que quizá tengo sida. La puta es una estúpida y me advierte que un chavo de los caguenses acaba de morir de eso en el hospital. Lo levantaron del eje central ya desmayado y con manchas cafés en la cara. La puta lo dice con los labios todos fruncidos de cicatriz blanca porque quiere comprobar si soy marica. Yo lo ignoro, siempre hay que ignorarla a menos que se esté muy caliente.
¿Quién habrá sido el muerto, al que le decían jamones? No me acuerdo, pero tendré que hacer memoria un día que me sienta mejor. Me hago el dormido y escucho la respiración agitada del Mocos, que tampoco se ha movido del piso. Ayer unos policías le quitaron su mercancía y lo molieron a patadas, nada más porque trató de defenderse. La puta dice que lo violaron, pero la puta siempre inventa, como le trae ganas al moco, es capaz de decir cualquier cosa. ¿Para qué le harían algo así? Apenas tiene 13 años. Es el único que terminó la primaria y a veces enseña a leer a los más chicos. Lo que no sé es por qué el Mocos lloró toda la noche. Así nadie querrá creerme que lo mejor es buscarse una chamba honesta, vendiendo mercancía por su cuenta, sin tener padrotes. Yo sé que si no hacen algo por salir, se quedarán en esta tumba para siempre. Dicen que soy un sobreviviente, que a mi edad ya todos han estado en orfanatos, en la tutelaria, hasta en la cárcel. Yo, en cambio, soy el padre de estos 20. Soy casi su Dios porque les doy de comer y los saco de sus broncas. Lo único que quiero es que aprendan a vivir en este perrísimo mundo. Si no se cuidan, sobre todo de la justicia, pronto acabarán con un plomazo en el pecho. Alguien se rió entre alcoholes alguna vez. Si hubiera justicia, no estaríamos aquí. La niña nueva se despierta llorando al sentir que una rata le olfatea los pies. Que aprenda. Si no estamos alertas, seríamos el alimento de las ratas. Las dos plagas de la ciudad luchamos por ganar territorio en este asfalto. La niña se talla las manos con su vestido sucio. Le pido con señas que se aleje hacia la ventana. Tomo mi resortera y de una pedrada mato a la rata. La niña sale a la calle con miedo. Escucho voces afuera. Se ha encontrado con otras de su edad más expertas en pasearse a medianoche y se va con ellas. El hermanito se acerca a mí y lloriquea. Tiene hambre. Yo tampoco he comido desde antier. He tenido que racionarme porque es mes de la patria, la gente ha gastado todo en la escuela de los hijos y sin dinero ninguno de los míos se ha alimentado en abundancia. El niño tiene la mirada extraviada y camina a tientas por el lugar. Alguien le dio un chemo ayer para que se olvidara del hambre. Vuelvo la cabeza y no veo a nadie en el cuarto. Todos han salido a gozar la noche y Mocos duerme de cara a la pared. Saco un trozo de pan duro que tengo entre mis ropas y se lo entrego al niño, que lo mete en su boca triturándolo con ansiedad. La saliva empieza a correrme por entre los dientes y me escurre del labio. No puedo contenerme más y sin distraer al niño muerdo su cuello con suavidad. Absorbo, trago, mi mente comienza a latir. No puedo detenerme tan fácil como otras veces. Seguiré, aunque tenga que conseguirle 2 kilos de fruta, un bistec entero. Quiero abandonarme por primera vez sin pensar en ellos. Una mirada me hace volverme hacia la puerta. Es la puta que trata de esconderse el miedo y mirarme retadora mientras descubre mi crimen. Me han delatado las pequeñas manchas de sangre que llevo en los labios. La puta me envidia y haría lo que fuera por tener mi lugar frente al grupo. Desaparece corriendo hacia el rayo de luna. Miro al niño que respira suavemente, en semiconciencia. Sonríe al verse flotar en un hogar con amor y alimento, lo que yo siempre he deseado soñar. Busco entre mis pertenencias y encuentro un billete de 50 pesos. Lo escondo entre sus ropas y salgo a la calle. Mi mirada se ha aguzado, pero la cabeza me da vueltas. Me siento drogado como siempre que ellos tienen todavía el resistol pegado a la sangre. La puta me sonríe a lo lejos triunfante. Esta vez hay que tomarla en serio porque está acompañada de su amigo policía que apesta a sudor y a ajo. Imagino lo que es capaz de inventar, pero algún día comprenderá que perdieron mucho sin mí. Un sudor frío me resbala por la espalda y mientras me interno entre los callejones corriendo a toda velocidad, no sé si encuentre salvación. Las brumas me nublan la cabeza. Escucho las sirenas de la patrulla muy cerca. Solo tengo que llegar a alguna guarida antes de que salga el sol. Sí, los voy a extrañar. Bueno, el cuento cada vez me gusta más y me impacta más, cada vez le encuentro más cosas y bueno, le encuentro muchas similitudes con la novela de Enrique Serna, Uno soñaba que era rey, pero antes de darle la palabra, yo quisiera escucharte, Norma, si nos compartes
¿Cuál fue el origen de este cuento? ¿Cómo surgió? Si es que, o cuáles son los antecedentes. Digo, que eso siempre se le escapa un poco al autor, pero también cuál es la biografía de este texto. Con mucho gusto. Pues para mí la reflexión importante de este cuento, pero en general, era pensar que de pronto nuestros monstruos o los monstruos que tenemos en el imaginario colectivo no son tan monstruosos como lo que de pronto podemos hacer socialmente. Entonces quería un poco contrastar la figura pues, de un vampiro, que sería la encarnación de algunas cosas malignas, pues a nivel de cultura popular, con pues una ciudad que realmente, como lo dijo Vicente, es monstruosa, pero además que en las propias casas de estos niños que tienen que escapar o que huir de cierta violencia familiar, pues hay monstruos que no percibimos como tales probablemente y que hacen casi palidecer al vampiro, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la intención era eso, hablar de estas cosas que suceden a nuestro alrededor y que a veces no estamos visibilizando como monstruos y que ocasionan pues conflictos como esto, de que haya niños viviendo en la calle porque huyen de sus casas en donde son violentados de alguna forma. ¿Ya? Bueno, es que pienso en lo que decía Baudelaire, que la vida hormiguea de monstruos inocentes. Se refiere a los niños que andaban por París y que jugaban, su juguete era una rata. Un niño tenía por juguete una rata. Y esta relación con los animales, por supuesto, este ejército de autodefensa, que son los niños de la calle, están disputándose la ciudad con un ejército de ratas. Los dos son plagas de la ciudad, pero también luchan por sobrevivir. Yo me acuerdo de un poema de José Emilio Pacheco, quien tanto ha reflexionado sobre los animales, por eso lo citábamos hace un momento, y su poema sobre la rata, cuando habla de la rata noruega, y dice, bueno, yo no soy peor que tú, humano, tú también matas para sobrevivir. Me gusta mucho cuando dices en tu cuento que los niños dicen, nosotros sobramos carteras a los transeúntes que esperan la noche sin saber que el centro, que la ciudad es nuestra, que la noche es nuestra. ¿Tú quieres abundar sobre eso? Bueno, comento brevemente. Alguna vez conviví con una persona que se dedicaba justamente pues a rescatar o a hacer algún trabajo o alguna labor con los niños de la calle. Y ella decía una cosa que a mí me pareció muy impresionante, ¿no? Que en realidad los niños de la calle no pueden ser rehabilitados a menos que acaben de salir de sus casas y todavía tengan como pues toda esta estructura social muy vigente, y entonces ellos se les puede llevar a algún otro sitio y socializarlos o tratar de que vivan en algún tipo de hogar, pero que si ya ha pasado mucho tiempo, pues la perspectiva del mundo cambia. Entonces se rompen todas las reglas de los acuerdos sociales, por llamarlo de alguna forma, y de pronto pues estos niños viven con toda la libertad en un lugar que ellos deciden hasta cierto punto, cubriendo las necesidades como pueden, pero en una especie de comunidad que les parece más funcional de pronto que una familia. Y entonces que es difícil que regresen a ella. Y pensando en esta perspectiva o en esta manera de romper con ciertas reglas con las que educamos a los niños, por ejemplo, como el que no salgan de noche, el que hagan caso de ciertas reglas y ciertas cosas. Un niño que no tiene eso, pues de pronto su perspectiva del mundo probablemente es distinta a lo que uno pensaría. Y uno de las ideas que me viene a la mente es, pues tienen la libertad, pero también el derecho de pensar que ese terreno que ellos además habitan, caminan, duermen en la calle de noche, es suyo, ¿no? Los demás vamos pasando ahí como si estuviera prestado, pero realmente este territorio que es su casa, pues es su espacio y uno es el intruso a fin de cuentas, ¿no?
De la misma manera en que las personas se vuelven más que personas, pues carteras o se vuelven objetos también, así como uno los trata deshumanizadamente y solemos no mirarlos, no verlos, pues ellos hacen un poco la misma cosa y solamente existimos en función de sus propias necesidades. Entonces, bueno, eso me parecía importante relatarlo como perspectiva de estos niños. Sí, tú acabas de decir algo muy importante. Los niños de la calle son invisibles. Y esto lo analiza muy bien Bernardo Esquinca en su novela Toda la sangre, donde el personaje Casasola, que además se relaciona con una espléndida novela de Enrique Serna titulada El miedo en los animales, donde demuestra, entre otras cosas, que la fauna cultural, la fauna literaria, pues es tan sanguinaria como la mafia más sangrienta, ¿no? Y Casanova, el personaje de Bernardo Esquinca, inicialmente era reportero de Nota Roja y ahora cubre la Nota Cultural, ¿no? O al revés. Pero él lo que concluye es que ambas fuentes son iguales. Tanto la fuente cultural como la Nota Roja son iguales, ¿no? El enfrentamiento entre los animales siempre es el mismo. Y una de las cosas que hace el personaje, que es periodista, es le encargan un reportaje sobre los indigentes y se convierte en un indigente. Es decir, viste como un indigente, vive como un indigente, se alimenta como un indigente, sobrevive como tal. Y una de las cosas que descubre es esa: somos invisibles los indigentes. La gente nos da dinero para que desaparezcamos de inmediato. No debemos existir. Somos indeseables, ¿no? Entonces, eso es algo que lleva a los niños de la calle a esta condición que tú examinas muy bien, de vivir en esta frontera entre ser fantasmas, pero también ser poseedores de un espacio iniciático que es nada más de ellos, que es la noche, el centro. Es nuestro este dominio. Entonces, ¿qué están haciendo los intrusos, los que no están iniciados en él? Bueno, vamos a seguir discutiendo con Norma, pero quiero dar la palabra ahora a Enrique Serna. Es un honor, Enrique, también que estés con nosotros. Enrique es uno de los narradores más notables de este país, un narrador implacable en el sentido de que con la misma energía ataca sus novelas como ataca a su propia sociedad y se ataca a él mismo. Él no tiene ninguna piedad. Yo quiero leer la Cuarta de Forros de este libro que acaba de aparecer, publicado por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado por Martín Camps, quien también hizo la recopilación, que lleva por título La sonrisa afilada, Enrique Serna ante la crítica. Y me parece que la Cuarta de Forros explica muy bien su trayectoria. Observador mordaz de la realidad y la historia nacionales y dueño de un humor despiadado por incisivo, Enrique Serna es uno de los escritores mexicanos más reconocidos de las letras contemporáneas. Prolífico artífice de 8 novelas, 3 volúmenes de cuentos, 3 de ensayos y un libro para niños, además de biografías, libretos para televisión y columnas periodísticas, Serna se ha erigido como un moralista crítico y feroz, alejado del tono medio con que la literatura nacional disfraza tantas veces su gazmoñería al mostrarnos el reverso absurdo de la vida cotidiana, con sus amores desastrados, el patetismo de hombres y mujeres comunes y la sátira de los usos y costumbres del imaginario nacional. Leo la Cuarta de Forros porque me parece que es un arte, desgraciadamente ya perdido, y la Cuarta de Forros debe ser anónima. Estoy seguro, querido Enrique, que la redactó el editor Víctor Cabrera. En efecto, sí. Pero así debe ser. La redactó Víctor Cabrera, que es un poeta, que es editor magnífico, pero tiene que ser anónima. Eso me enseñó mi maestro Alicho Maciero,
Y una cuarta de forros debe invitar al lector y no hacer énfasis en el carácter comercial del libro. Y si ustedes quieren leer una cuarta de forros espantosa, lean la que Editorial Diana hizo para Fernando del Paso, que es realmente deleznable, ¿no? Y aquí es una cuarta de forros muy digna que hizo un escritor y que me parece que le rinde justicia a nuestro escritor. El motivo de haberlo invitado a esta sesión es que la que él considera su primera novela, aunque ya había publicado en una edición de corto tiraje su primera novela titulada El ocaso de la primera dama, después reeditada con el título Señorita México y que obtuvo mención honorífica en el Premio Juan Rulfo de 1984. En realidad su primera novela, la que él considera primera novela de su vasta e importante bibliografía, es Uno soñaba que era rey, publicada inicialmente por Plaza y Valdés Editores, por el Loco Valdés, como le dice Ignacio Trejo. El verdadero Loco Valdés es Fernando Valdés. Y precisamente Uno soñaba que era rey, el personaje principal o el personaje que la recorre desde el principio es el Tunas, un niño de la calle, un niño que aspira, un niño chemo, Jorge Osuna, alias el Tunas. Más allá de continuar con la explicación de la novela, quisiera que tú, Enrique, nos hicieras favor de hablarnos un poco, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. En efecto, Uno soñaba que era rey es la primera novela que publiqué, porque la primera versión de Señorita México se quedó completita en las bodegas de Ciudad del Carmen, Campeche, que fue donde yo gané un premio de novela, que prometía también la publicación de la obra. Pero pasaron varios meses y luego años, nunca me publicaban esa novela. Yo ya había perdido la esperanza de que la publicaran y luego me enteré por una nota que salió en el Semanario Cultural de Novedades de que ya habían publicado mi primer libro, pero nunca circuló, afortunadamente, porque yo ni siquiera pude corregir las galeras, no me las mandaron, no tuvieron esa cortesía conmigo, y desde entonces le empecé a agarrar cariño a la burocracia cultural mexicana. Entonces, la verdad, la novela que me dio a conocer fue Uno soñaba que era rey, en esta edición que tiene aquí Vicente. 10 años después, yo la reescribí casi por completo para una revisión que salió en el año 2000, ¿no? Y desde entonces ha circulado esa. La reescribí porque esta es la más experimental de mis novelas, ¿no? Y uno de esos experimentos fue tratar de hacer una fusión en el primer capítulo del habla de los chavos banda con la poesía barroca del siglo XVII, porque yo escribí la novela cuando acababa de terminar la carrera de letras. Yo había hecho una tesis sobre la poesía de Luis de Sandoval Zapata, uno de los grandes poetas novohispanos, contemporáneo de Sor Juana, que yo creo que después de Sor Juana es probablemente el mejor poeta del virreinato, y estaba intoxicado de metáforas barrocas, y me pareció que podía hacer esta fusión, que creo que era bastante arriesgada, ¿no?, en términos estilísticos. Y por eso les reescribí 10 años después, ya no me gustaba y creo que quedó una versión más legible, ¿no? Esta es una novela que escribí cuando era bastante joven, ¿no? Ya tiene casi 30 años de su publicación y más tiempo todavía de que la escribí, porque yo la terminé de escribir en 1986 y estuvo 3 años guardada en un cajón, porque yo entonces era un escritor inédito, y por una mezcla de timidez y orgullo no me acercaba a nadie del medio literario, ¿no? Era una especie de emboscado huraño. Y por eso duró probablemente tanto tiempo en los cajones, ¿no? Finalmente ya la pude publicar aquí en la editorial Plaza Valdés, ¿no? Y cuando ya llevaba yo un tiempo de escribir una columna semanal en el suplemento Sábado
de 1+1 en la época de Huberto Batis. Era en ese tiempo yo un joven que estaba indignado por la situación política y social de México, ¿no? Había estado, antes de estar en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde me dieron un adoctrinamiento marxista intensivo, ¿no? Que duró 3 semestres. En aquel tiempo, por ejemplo, descubrí uno de los libros que me cambiaron la vida, fue El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, que lo releí hace poco y me volvió a gustar como la primera vez, ¿no? Y entonces creo que yo tendía mucho a enfocar la realidad a partir de cierto encuadramiento ideológico, ¿no? Algo que creo que después abandoné a partir de Amores de segunda mano. Pero todavía en esta novela esto es muy marcado. Esta novela tiene un cierto aire de familia, con un género que estaba muy de moda a principios de los 80s en México, la crónica urbana. Era un género que estaba de moda porque le permitía a los escritores principiantes publicar sus crónicas en los suplementos, en las revistas, en las páginas culturales o incluso también en las de Nota Roja, ¿no? Y pues surgieron entre ese tiempo varios cronistas importantes como José Joaquín Blanco, Guillermo Samperio, Juan Villoro, que empezó también escribiendo crónicas, y muchos otros, ¿no? Yo no tenía una tribuna periodística cuando escribí esta novela, porque la terminé antes de empezar a colaborar en El Sábado, ¿no? Y creo que tal vez por eso es como la novela de un francotirador, ¿no? Que está tratando de hacer una radiografía muy corrosiva de la época en que le tocó vivir, ¿no? A partir de 2 personajes que son dos niños, el Tunas y Marquitos Valladares, ¿no? Que son las 2 caras de la moneda. Uno es el chavo banda que vive en la colonia Morelos, a cuyo padre lo abandonó, lo dejó viviendo solo con su mamá. Él es el jefe de una pequeña pandilla que existe en su cuadra, ¿no? Tiene una novia, la Caguamita, que creo que es uno de los personajes que los lectores han disfrutado más, ¿no? Una noviecita que es tierna pero aguerrida al mismo tiempo, ¿no? Y por el otro lado está Marquitos Valladares, que es el prototipo del niño burgués con una fobia tremenda a los nacos, que es algo que yo empecé a sentir mucho, que pasaba desde mediados de los 70 y en adelante, ¿no? Se creó esta patología, ¿no? En la clase media y en la burguesía mexicana, ¿no? Que yo he tratado de explicar en un ensayo que se llama El naco en el país de las castas, que está en mi libro Las caricaturas me hacen llorar. No les voy a explicar ahora mi teoría de cómo vino todo eso, pero lo remito a eso si lo quieren leer. Y decía yo, es una novela muy experimental, porque no solo por esa fusión que traté de hacer en el primer capítulo, sino porque hay capítulos que son completamente dialogados, otros que tienen la forma de un guión cinematográfico. Hay, digamos, una intención un tanto brechtiana por mostrar los andamios de la escritura, estarle diciendo al lector esto que lees es ficción, ¿no? Cosas que hacen que el autor aparezca en algunos capítulos en el primer plano de la narración. Este tipo de juegos metaliterarios yo los abandoné más adelante en mis obras posteriores, porque he preferido esconderme detrás de mis historias. Creo que se logra un mejor efecto, pero en aquella época, tal vez por mi juventud, pues yo tenía una enorme ambición por colocarme a la vanguardia, ¿no?, de la literatura. Esas son las ambiciones estúpidas que uno tiene a esa edad. Pero bueno, la novela tiene un cierto aire de familia, creo, con algunas películas del neorrealismo italiano, concretamente las de Vittorio Da Sica, ¿no?, que a mí me maravillaron
cuando las vi en mi juventud, Ladrones de bicicletas y Milagro en Milán, ¿no? Que a pesar de ser películas de un género, de un realismo bastante crudo, ¿no? Tienen esos episodios fantásticos, ¿no? En donde pronto irrumpe esa magia de la niñez, ¿no? Que rompe esa realidad sombría en la que están inmersos esos niños, ¿no? Claro, en el caso de mi novela, esta irrupción de lo fantástico viene en una alucinación del Tunas cuando está inhalando cemento en el cuartito de un depósito de lubricantes, ¿no? Y tiene mucho que ver con una obsesión que él tiene por llegar ya a la adolescencia, ¿no? Él está obsesionado con tener vellos púbicos y todo esto es el tema de su delirio, ¿no? Que tiene que ver con este deseo. Decía yo que tiene un aire de familia con la crónica urbana, pero yo sentía que la crónica urbana, la crónica imaginaria, que era algo que se escribía en ese tiempo, estaba muy limitada a explorar tipos sociales, ¿no? Y a mí me parecía que era más interesante crear personajes que tuvieran una mayor profundidad psicológica, y eso fue lo que traté de hacer con varios de los que aparecen en la novela, sin estar desde luego nada seguro de haberlo conseguido, ¿no? Traté de compenetrarme, desde luego, lo más que pude con mis protagonistas, porque aunque, como bien dice esa contraportada, soy un escritor satírico, yo creo que al mismo tiempo busco una empatía sentimental con mis personajes. Creo que es la única manera de que parezcan vivos ante los lectores. Y en ese sentido, pues yo sí estuve muy metido en la piel de el Tunas mientras escribía este libro, ¿no? Y hasta en el de su coantagonista, ¿no? El siniestro Marquito Valladares, que habla con la EZ, y que estaba inspirado, por cierto, en un hermanito de una novia que yo tuve a los 18 años y que era muy parecido a este niño de la novela. Bueno, esa es más o menos la atmósfera en la que yo escribí este libro, ¿no? Creo que ahora, en esta nueva versión, está mejor. La escribí cuando yo ya tenía un mayor dominio del lenguaje, ¿sí? Porque creo que en gran medida esta fue para mí una novela de aprendizaje, ¿no? Cuando la reescribí ya tenía más camino andado y creo que por eso mismo mejoró un poco, ¿no? En fin, como no quiero que esto sea un monólogo, sino un diálogo, voy a llegar hasta aquí y le pediré entonces a Vicente o a ustedes si quieren comentar algo, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, Enrique, gracias a ti. Yo creo que nos has iluminado mucho. Yo no sabía que tú habías reescrito la novela, hay que buscar la nueva edición y yo creo que un crítico literario que haga un estudio comparativo entre las dos ediciones saldrá ganando, ¿no? La edición es la que publicó ahora, ¿qué editorial la publicó? Sí, bueno, desde entonces han salido varias reediciones y todas están basadas en la versión reescrita, sí. Pues la voy a buscar la nueva versión. Sí, el Tunas, como bien lo dice Enrique Serna, tiene 12 años y vive, eso me gustó mucho, en un ambiente urbano muy localizado en la calle Hortelanos de la colonia 20 de noviembre, o sea, en el corazón o junto a Tepito. Y además me encantan sus amigos, los nombres de sus amigos, el Bolillo, el Huesos, el Gritos, es como los personajes de Norma Macías, el Luxunapan y por supuesto la Caguamita. Yo pensé que yo era el único enamorado de la Caguamita, pero ya me di cuenta de que me es infiel con muchos lectores. Es un personaje maravilloso, desde el nombre de la Caguamita, y es un personaje muy tierno con el que uno tiene, dijo la palabra Enrique, empatía.
Evidentemente, la caguamita despierta nuestras simpatías como personaje. Yo creo que es uno de los más fuertes. Los demás aparecen siempre como apoyo para la actuación de Jorge Osuna, alias El Tunas. Hay una cosa que me gustó mucho, bueno, hay varios textos del libro. El libro de Martín Camps que les mencioné, La sonrisa afilada, Enrique Serna ante la crítica, incluye ensayos críticos, reseñas. Yo no recordaba que yo había escrito una reseña sobre uno de los libros que más me gustan de Enrique Serna, que es El seductor de la patria, una novela histórica, indudablemente la mejor novela que se ha escrito sobre Antonio López de Santa Anna, y aquí aparece una reseña que yo escribí titulada Del traidor y el héroe, donde retomo, por supuesto, un título de Jorge Luis Borges. Pero uno de los textos que más me gustaron fue el que abre el libro. Es un ensayo académico, obra de Mauricio Carrera, escritor mexicano multipremiado, profesor en Estados Unidos, y él dice algo que me gustó mucho. En la página 65 del libro dice que el Tunas efectivamente es un personaje que se droga, es un niño de la calle que aparentemente huye de la realidad. Sin embargo, dice Mauricio Carrera, de todos los personajes, el Tunas es el menos alienado por los medios de comunicación. Es un drogadicto, sí, y está alienado por los efectos del cemento, pero no por la radio, la televisión, las películas, la prensa amarillista. Eso me encantó, me hizo reflexionar mucho sobre lo que es este nuevo niño héroe que representa el Tunas. Yo no sé, Enrique, si tú quieres leer un fragmento del libro, sí, quisieras para el principio, tal vez, lo que tú quieras. Inhalar. Protegido por una escafandra de plástico, Jorge Osuna hunde la cara en las aguas medicinales del cemento. Las manos que sostienen el antifaz de la tiniebla se desmayan vencidas por una lasitud tibia y bienhechora. Es como si una bola de estambre se le desenredara en las venas. Mira su interior un tropel de imágenes enfermas, desvaídas, que se mueren antes de ver la luz discursiva. Pelos que bajan del cielo como copos de nieve negra, césped negro y peinable, pelos en la sopa y sopas de pelo. Pensadas con la nariz y licuadas en el caracol de las neuronas, conservan el perfume de las intuiciones olidas. Inhalar. En el pequeño cráneo de Jorge Osuna cabe todo el vacío. Piensa que no piensa que no piensa. Una cortina impenetrable lo aísla de las ideas. La pasta marea, pero sin provocar náusea. Marea como el vaivén de un féretro llevado en hombros de amigos fieles. Inhalar. El sueño de plástico nunca se acaba. La bolsa contiene un manantial eterno que arroja nubes analgésicas y cambia las funciones de los sentidos. El olfato gusta, la vista oye, los dedos miran la oscuridad con las uñas abiertas. Dominada por una ansia glotona, su nariz quisiera ser más grande para retener los caramelos de vapor y sopor que se derriten al pasar por la tráquea. Inhalar. Bueno, tal vez una pregunta que yo te haría, Enrique, ¿cómo fue? Digo, me parece que narrativamente este primer capítulo es una de los fragmentos más valientes y más auténticos sobre lo que es el hábito de un niño de la calle. Hay varias frases que yo subrayé que me parecieron espléndidas. El aroma, el pegamento que une madera y desmantela cerebros. Eso me parece, o sea, un auxiliar para la vida cotidiana, normal, la vida de los otros, y sin embargo también contribuye a desmantelar cerebros, como cuando el trabajador que está trabajando con tiners y se está dando las tres maravillosamente, ¿no? Uno llega y también se da, aspira el aroma, y cuando dice, su cuerpo tiene dimensiones infantiles, pero no es un niño. Tiene 12 años, pero no es un niño. Tampoco un enano adulto, quizá algo como un anciano encogido.
A mí me parece una definición espléndida y terrible de lo que es un niño de la calle. O también cuando lo golpean, además este capítulo maravilloso, esa parte, Enrique, donde él de pronto ve un fragmento de periódico y ve las piernas de Isela Vega, que entonces era la actriz más cotizada en su tiempo, y de pronto esas piernas se convierten en un ser real. O sea, todo ese sueño es maravilloso. Y llega hasta casa de Isela Vega, ve la familia de Isela Vega, bueno, todo eso es espléndido. Y también cuando lo golpean, dice, esto me gustó y lo comentaba con Norma hace un momento, porque me recuerda también esta naturaleza del vampiro en muchísimos mitos, la resistencia particular del vampiro, su capacidad física superior al resto de los mortales. Y lo mismo pasa con alguien que está protegido entre comillas, por en este caso la droga, ¿no? Su resistencia produce un murmullo de asombro. No siente porque está muerto y vivo al mismo tiempo. O sea, repito eso, ¿no? No siente porque está muerto y vivo al mismo tiempo. El tubo se dobla con el segundo golpe y entonces sus atacantes huyen horrorizados, excepto el mohicano, a quien el Tunas sujeta por las solapas y arranca la ropa con todo y piel. Su proeza enloquece a la multitud de curiosos que observa el duelo desde las azoteas y ahora sale a la calle para cargarlo en hombros y gritar vítores. Jorge Osuna es picudo, nadie lo achicala porque nació de una ausencia sangrante. Arriba el hijo del muerto vivo, viva, muera, viva. Y esto que me pareció maravilloso y terrible, inhalar. La turba de admiradores desaparece y después de llevarlo al cuarto de la gasolinería. Es de noche y un aire helado se cuela por la ventana. La caguamita camina en círculos, indiferente a la victoria del Tunas, quien le mira las piernas con rencor. Qué tilica está, con razón no crezco. Y deja la bolsa de cemento en el suelo alfombrado con periódicos viejos para frotarse los brazos ateridos de frío. Esta escena me parece maravillosa porque a la caguamita aparentemente le parece muy normal lo que está sucediendo, sin embargo es una escena de amor. La caguamita, por supuesto, que está orgullosa de la hazaña del héroe, aunque no lo parezca. Eso es lo maravilloso y terrible de este ritual que llevan a cabo los niños de la calle. Como el maestro Serna dio pie, yo los invito a que ustedes dialoguen con nuestros invitados. Siempre hay una retroalimentación muy rica con los asistentes, como les dije desde un principio. Este es un curso que se convertirá en un libro del cual ustedes van a ser los comunes autores. Entonces la palabra es suya, por favor. Mira, aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mi tradición es un poco pragmática, soy psicólogo. Me gustaría saber cómo llevar esta vida que le dan a los niños de la calle a que las personas como sociedad reinventemos lo que significa el niño de la calle, porque es muy curioso cómo la literatura está extremadamente enriquecida de colores que matizan y nos hacen entender la realidad de una manera tan diferente que pues quienes a veces estamos más en un mundo, ¿cómo decirlo?, donde lo que importa es sacar la lana del día, lo que importa es salir rápido del trabajo porque estamos hartos de lo que está sucediendo y no salimos como de esta caja de todos los días. ¿Cómo decirlo? Tener esta pincelada de palabras que te hace
percibir al niño de la calle de una manera totalmente distinta, es inaccesible a quien, entre comillas, sostiene la economía, lo que es nuestro mundo actual, ¿no? Entonces, mis preguntas serían, ¿qué ideas? Bueno, lo primero sería, ¿a ustedes como escritores les interesa generar ese vínculo con el resto de la sociedad que está un poco enajenada de este mundo? La segunda es, si sí les interesa, pues como qué propuestas han lanzado, si es que ya las han lanzado, o qué ideas han incubado a lo mejor a lo largo de los años, pero todavía no las lanzan. Y finalmente, si, pues no sé, si tienen algún proyecto que al final puedan compartirme, pues me gustaría mucho involucrarme pues desde mi rama. Más bien tengo ahí una página de internet, entonces sería muy interesante como que hacer una especie de trabajo transdisciplinario para, no sé, cambiar un poco esta percepción que tenemos hacia pues, los más vulnerables. Claro. Muchas gracias. ¿Te llamabas? Marco. Marco. Ay, Marco, tus preguntas son muy perturbadoras porque uno como parte de la sociedad, bueno, su labor, de una manera, volvernos empáticos a ciertas situaciones, lo dijiste muy bien. Entonces, bueno, creo que como escritor lo primero que uno hace para lograr esto, pues es escribir, ¿no? Y tratar de que su libro, sus ideas, lleguen lo más lejos posible. Y en ese sentido, pues encontrar personas afines que puedan, o que les interese, les guste aquello que estás proponiendo y se pueda discutir, visibilizar, hacer conciencia social en el mejor de los casos. Entonces creo que esa sería la primera vuelta. La segunda, para tratar de pues volvernos empáticos a ciertas situaciones, son reuniones, eventos como en donde más allá del texto y más allá de la literatura, pues se puede dar este diálogo de ida y vuelta sobre una temática que en este caso pues fue la infancia. Entonces sería como la segunda fase de esta divulgación, digamos, ¿no? A mí me encantaría que hubiera otro tipo de espacios que socialmente creo que hay menos, y son espacios en donde haya una convivencia social, es decir, por vía de la literatura podamos compartirla, platicarla y llegar a propuestas. Eso sería maravilloso. Creo que esa parte, esa fase hay menos, pero pues el asunto es empezar a construirlo, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que desde luego que cualquier escritor que trata de recrear la infancia, ¿no?, está buscando que sus lectores vivan la infancia a través de los ojos de sus personajes, ¿no? De modo que sí hay ese deseo de identificar al lector con los niños. Ahora, en cuanto a qué propuestas de reforma, digamos, social puede incluir una novela, yo creo que la literatura no es un buen vehículo para hacer ese tipo de propuestas, ¿no? Creo que sería panfletario hacerlas dentro de una obra literaria, ¿no? Ahora, hay algo que, al menos en mi novela, es un tema importante, que es la explotación demagógica del miserabilismo en torno a la infancia, ¿no? Porque cuando en los años principios de los 80s o finales de los 70s había un premio que daba Televisa, que era la Operación Plus Ultra, que le daban al niño que hubiera realizado un acto heroico. Y de ahí me inspiré yo para hacer el premio Guomelius Iliac, se llama en mi novela, que es, por cierto, el lema del Instituto Patria, donde yo estudié la primaria, ¿no? Un colegio de jesuitas, que significa buscar lo mejor. Y yo quería hacer una crítica de esta miserabilismo melodramático, ¿no?, que ha existido mucho incluso en el cine mexicano, ¿no? Por eso hay tantas alusiones en mi novela,
por ejemplo, el cine de Ismael Rodríguez, ¿no? Yo no podía olvidar como de niño el shock tan tremendo que me produjo esa escena de Pepe el Toro, en donde se incendia la casa con el niño adentro. Es una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Me dejó traumado para siempre. Entonces, un poco de eso tiene que ver con el capítulo en donde Ismael Rodríguez, se llama además el personaje, está haciendo un simulacro, ¿no? Con uno de estos niños héroes que va a ser salvado, va a salvar a su familia de un incendio, ¿no? Quemándose el suéter y demás, ¿no? Entonces yo traté de hacer esa crítica, ¿no? Porque tenía conciencia al escribir que este es un tema que ha sido muy tratado en ese tono de melcocha, ¿no? Que busca despertar una compasión que no se traduce en nada para la infancia en realidad, ¿no? Porque finalmente hay toda una literatura que ha hecho una crítica muy severa de ese tipo de compasión, como por ejemplo la de Villiers de L'Isle-Adam, ¿no? El gran autor de los cuentos crueles, ¿no? Que precisamente hizo una crítica muy incisiva de la explotación mercantilista del dolor humano que había en los teatros de su tiempo, ¿no? Cuando el melodrama ya era desde entonces el género más popular, ¿sí? Y entonces a Villiers le parecía grotesco que los burgueses que iban al teatro, ¿sí?, lloraran con los dramas que pasaban ahí, pero luego fueran con mano de hierro a cobrarle la renta a sus inquilinos y a lanzarlos sin misericordia en el caso de que no la pagaran, ¿no? Y por eso Villiers de L'Isle crea personajes como este noble aristócrata perverso, ¿sí?, que disfruta enormemente estrangulando cisnes para oír su último canto, que como dice la leyenda, el canto del cisne, el último es el más bello, ¿no? O por ejemplo asiste a un duelo, ¿no?, donde un dramaturgo ve como su mejor amigo se está batiendo a duelo para tener por primera vez una emoción genuina, ¿no? Y siempre está mostrando la monstruosidad que implica convertir el dolor ajeno para obtener una satisfacción moral. O sea, de lo que se está burlando Villiers del narcisismo de la conciencia, ¿no? Y ese es un tema que está como trasfondo también dentro de mi novela, ¿no? Y que creo que no podemos perder de vista porque finalmente este ha sido un tema que está muy sobado por ese tipo de cine, telenovelas y una enorme cantidad de productos de la cultura de masas, ¿no? Bueno, yo quisiera recordar que aquí hemos hablado en sesiones anteriores sobre cómo el melodrama de un Ismael Rodríguez es clausurado por una película tan brutal como Los Olvidados. A mí me encanta que haya mencionado Enrique sus antecedentes cinematográficos con una película como el cine de Vittorio De Sica, En ladrones de bicicletas o Milagro en Milán. Yo pienso en una película como Limpiabotas, que también es una obra que junto a Los Olvidados de Buñuel, pues parece una película melodramática, a pesar de que no lo es. Sin embargo, es tan brutal el mensaje de Los Olvidados que nos deja sin habla. Y precisamente lo que hace en su obra, yo creo que, Enrique, que en Uno soñaba que era rey ya están prefigurados varios de los temas que después vas a tocar. O sea, toda esta crítica demoledora en contra del sistema, también burlarse de las convenciones de la clase media y de la clase privilegiada que maneja los medios de comunicación. Enrique, como José Martí, ha vivido en las entrañas del monstruo, lo conoce, él ha hecho publicidad, ha hecho cinematografía, ha estado se ha sentido atraído por la cultura popular, dirigió en la editorial Clio esta colección de biografías sobre personajes de la cinematografía y del espectáculo. Tú bajo tu coordinación se hizo el libro de Josefina Estrada, ¿verdad? El de
El Rey del Espectáculo. De Joaquín Pardavé, Joaquín sí. Pardavé, en 3 volúmenes, que es un libro espléndido. O sea, todo esto que es muy necesario, y sin embargo, en sus novelas, a pesar de que él toma en serio estos personajes cuando se trata de hacer su biografía, en sus novelas se da el lujo de dar rienda suelta a esta ironía y a esta crítica. Como bien lo dijo aquí el maestro José Arenas, que es uno de sus lectores más atentos, pues Enrique Serna es nuestro Berbengoitia. O sea, él ha heredado ese carácter mordaz, ese sentido de no tomarse en serio y tomarse profundamente en serio por lo mismo. De ahí que en su novela Uno soñaba que era rey, precisamente uno de los capítulos sea una burla y un homenaje al cine de Ismael Rodríguez. Aquí se dividieron las apuestas, después me reclamaron cuando yo dije que no soportaba a Chachita, y alguien me dijo aquí, yo adoro a Chachita. Entonces, las opiniones se dividieron. Bueno, es suya la palabra, entonces, por favor. Por favor. Bueno, perdón, ya me habían dado a mí el micrófono. Pues antes que otra cosa, agradecer, maestro Vicente, que haya dedicado estas 4 sesiones a un tema que en lo particular me ha movido mucho a crecer en lo profesional para esto. Agradezco porque me refrescó muchísimo mi acción laboral y se lo agradezco mucho. Y yo les iba a preguntar a los 3, ¿para qué el tema de la infancia? Creo que lo contestaron en la anterior. Entonces me gustaría saber de los 3, ¿por qué el tema de la infancia? Y pues antes de su respuesta, agradecer pues por poner todo esto en letras y podernos facilitar el acceso también a una partecita de su vida por medio de los libros de los 3. Muchas gracias. Gracias. No se puede dejar de lado porque ahí está gran parte de la raíz de lo que sucede luego con un individuo en todos los sentidos. Y creo que mencionó Vicente en su lectura de inicio, desde cuándo existe este concepto del niño, ¿no? Y pues no tiene tanto históricamente. Antes no sé qué hacían los niños. Es decir, de pronto también hay construcciones sociales sobre cómo es ser niño y de qué se trata la infancia. Y bueno, como la conocemos ahora, yo creo que es un periodo que está en una transición extraña. Por un lado tenemos una idealización de la infancia y entonces queremos, o hasta los dichos populares, ¿no? Hay que seguir manteniendo el niño interior y ser niño y los ojos del niño y toda esta historia. Y por otro lado, la cultura contemporánea se ha encargado de quitarles la infancia a los niños. Y entonces tenemos una suerte de adolescentes infantiles, espantosos, tengo que decir la palabra, ¿no? Porque no son niños, tampoco son adolescentes y al final, bueno, pues cargan con una serie de estructuras sociales, ¿no? A mí me llama la atención pensar que esta razón por la que a pesar de que tenemos, dicen los sociólogos, una cultura infantilizada, ¿no? En donde todo pareciera que tiene que ser divertido, infantil, etcétera. Por otro lado, simultáneamente, en gran parte la mercadotecnia ha querido que estos niños sean objeto de consumo desde cada vez más chicos. Y por eso pareciera que son adultos y que toman decisiones de adultos y de compra y de consumo, cuando en realidad no lo son. Entonces es una etapa muy interesante porque uno podría idealizarla y ya, pero en realidad están pasando muchas cosas, desde los niños de los que hemos hablado ahora, que son estos niños olvidados de la calle, que evidentemente no cumplen con la fantasía de la infancia, pero creo que tampoco otro tipo de niños la cumple ahora.
a mí me dejó pensando varias semanas cuando platiqué del tema con Vicente y me decía, es que parece que en la televisión o en el cine, cuando pasan historias de niños interesantes, son niños pobres, desposeídos o de la calle, ¿no? Como que los otros son, quién sabe qué, les va bien o no sé qué pensamos. Y de pronto yo no creo eso. Yo creo que también estos niños de otros grupos sociales a los que se les ha ido quitando la infancia, son niños muy dolientes. Son niños que creen que tienen derecho a un montón de cosas, pero que a la vez no tienen la madurez para llevarlas a cabo ni para soportarlas. Entonces, el asunto, por ejemplo, de las familias pues desavenidas, etcétera, en donde van cargando estos niños de los que nadie se ocupa, pero a la vez se sobreprotege un montón, no está dándonos unos buenos adultos. Yo tengo la fortuna de trabajar desde hace muchos años en la docencia universitaria. Entonces a mí ya me llegan cuando no son niños, pero que sí ubico todas las carencias que traen porque tienen este tipo de infancias que a lo mejor no son de la calle, que son aparentemente niños cuidados de familias que los han sobreprotegido, pero que afectivamente tienen muchos problemas, porque dejaron de ser niños hace mucho, pero a la vez siguen en sus veintitantos siendo niños, siendo la parte menos bonita de la infancia, ¿no? Que es la inmadurez. Entonces sí creo que como sociedad, a pesar de que estamos obsesionados con lo infantil y con la niñez, no estamos haciéndolo demasiado bien. Entonces creo que sigue siendo un tema, no nada más el de estos niños, que ya es como el extremo, sino en general el ver qué pasa en esta formación de adultos a los que luego les estamos exigiendo tanto, hasta les decimos, ustedes son el futuro de México, ¿no? Pues, ¿qué culpa tienen? Entonces, si no tienen unas bases sólidas tampoco en la infancia. Entonces, bueno, creo que eso a lo mejor te responde un poco por qué y para qué. Bueno, antes de darle la palabra al maestro Enrique Serna, escuchando las palabras de Norma Macías, efectivamente en un texto que hemos citado mucho de Aviña, de Rafael Aviña, que habla de los hijos de los olvidados, habla cómo antes de los olvidados el cine utilizaba a los niños como Kleenex, eran melodramáticos, a cada momento había que sacar el pañuelo para sonarse porque eran niños lacrimógenos. Y en ese sentido, cuando pienso en cómo el arte, sobre todo, ha utilizado a niños poco privilegiados, niños socialmente, pienso que Enrique logra esta dualidad en el túnel, niño de la calle, y Marquitos Valladares, que habla así, como con frenillo, ¿no? Me encanta eso que dice que se inspiró en uno siempre cuando escribe una novela o un cuento, siempre se venga de todos, los amores de segunda mano, como dice Enrique Serna, se venga de todo lo que le hicieron. Yo creo que pienso en una película como Elisa antes del fin del mundo, una niña con toda esta imaginación desbordada, una niña que quiere ayudar a sus padres, y este otro niño privilegiado que vive entre algodones y que su mayor virtud o su mayor pues descubrimiento es la amistad con Elisa, ¿no? Que realmente la niña Elisa le descubre el mundo, pero sí, yo creo que habría que explorar, lo hace muy bien Enrique Serna en su novela Uno soñaba que era rey, con el análisis de Marquitos Valladares, este personaje cuya diversión máxima es el tiro al naco, entonces tirarle con el rifle de papá, un nuevo rifle, a los que van pasando por la calle. Esa es su diversión, y pues una diversión que acaba de manera muy dramática. Maestro Serna, por favor. Bueno, mira, yo creo que escribir sobre la infancia siempre es un desafío muy interesante para cualquier escritor, y creo que más aún cuando se escribe sobre la propia infancia, cosa que yo la verdad no he hecho, más que en alguna crónica probablemente.
A mí lo que me interesaba en esta novela era mostrar los efectos de la violencia social sobre la niñez, ¿no? Y qué puede sobrevivir de la niñez, es decir, de esa fantasía juguetona, ingenua y demás, en un niño que ha estado obligado por las circunstancias a madurar tan deprisa, ¿no? ¿Qué tipo de patologías eso puede engendrar, ¿no? Y en dónde quedan los sueños de la infancia que tanto idealizamos, ¿no? Pues esa fue más o menos mi punto de partida, ¿no? Por supuesto que en este tipo de trabajos uno pues se tiene que inventar un yo potencial, ponerse en el lugar de ese personaje, ¿no? Al que quizás uno le preste algunos elementos de su carácter, ¿no? Pero que como está en una circunstancia muy diferente a la que uno vive, pues ya empieza a cobrar vida propia y se vuelve un personaje autónomo, ¿no? Esa creo que es la manera de poder inventar personajes que tengan vida en una novela, ¿no? Y pues en este caso es algo es algo difícil, creo yo, ¿no? Porque tiene uno que apartar de sí mismo toda esa conciencia adulta, ¿no? Que probablemente nos está haciendo tergiversar las verdaderas emociones de la infancia, ¿no? De modo que viene siendo un trabajo, pues quizá como hasta de autopsicoanálisis, ¿no? En el que uno tiene que ser muy autocrítico para tratar de diferenciar qué es lo que es de verdad la infancia que de lo que uno se imagina que es ya escribiendo como un adulto, ¿no? Bueno, yo creo que no contesté yo la pregunta de qué es la niñez, por qué la niñez. Bueno, he tratado de decirlo a lo largo de estas 4 sesiones. Recordé la frase de Wordsworth, el niño es el padre del hombre. Sin embargo, cuando miro la fotografía que nos preside, no estoy ahí con mis 2 hermanos, bueno, parezco yo con mis 2 hermanos, ¿verdad? Como les dije en alguna ocasión, todos tenemos una foto de los olvidados, ¿no? Todos, desde que la fotografía se popularizó, ya no fue privilegio de unos cuantos, así como todos tenemos un perro llamado Manchitas, aunque no tenga manchas, pero todos tenemos, o hemos tenido un perro llamado Manchitas, y todos tenemos una foto de los olvidados. Alguien me preguntaba una vez, ¿cómo era la ciudad de tu infancia? Dije, la ciudad era el país más hermoso del mundo, la ciudad más bella del mundo. Bueno, sigo pensando eso de la Ciudad de México, a pesar de sus calamidades. Es el único lugar donde yo podría vivir, pero la infancia es eso, es un territorio donde todo es posible. Y eso es lo que es maravilloso, y lo que uno hace a través de la vida pues es tratar de recuperar ese país. Acuérdese la novela de Mijael Ende, donde lo que está amenazado es el reino de fantasía, ¿no? O sea, cuando dejamos de pensar y de soñar, se acaba todo. Yo recuerdo a mi maestro Rubén Bonifaz Nuño, cuando era niño, él quería hacer 2 cosas. Quería ser mago y quería ser, él quería ser químico, por eso estudió tanto la alquimia. Inicialmente hizo estudios de química, después estudió Derecho y luego Letras Clásicas, pero él quería ser mago. De niño él quería hacerse invisible. Y bueno, fue mago a su manera al ser poeta, ¿no? Al manejar las palabras y convertirse en un hechicero de las mismas, en un gran artífice del lenguaje, en un gran héroe de sí mismo, al ser un gran enamorado. Pero, también él, a su manera, fue un héroe desde niño, al leer las novelas de Salgari, al sentirse personaje de las novelas de Rider Haggard, que siguió leyendo hasta su edad adulta. Para mí era conmovedor llegar a su oficina, ya no veía, estaba ciego, y su secretaria estaba leyéndole en voz alta por enésima vez la novela de Sir H. Rider Haggard, Las minas del rey Salomón, que para él era la esencia del heroísmo junto con Los 3 mosqueteros de Dumas. Y yo creo que el hecho de Bonifaz fue un gran poeta, un gran educador, que nunca dejó de ser niño. O sea, su colección de Snoopys y de caleidoscopios era maravillosa. Recuerdo que en alguna ocasión fuimos a Zacatecas
fuimos a una exposición que se llamaba El Universo de Pedro Coronel, y claro, el Universo de Pedro Coronel tenía piezas romanas de antes de Cristo, pinturas de Picasso, y Rubén Bonifaz nos decía, un día se va a hacer una exposición que se llame El Universo de Rubén Bonifaz, y van a poner una moneda romana de antes de Cristo, un pitufo, un Snoopy, y sí, pues así era su colección, su vida era eso, ¿no? La vida, la fotografía de Rubén Bonifaz Nuño que más atesoro es una fotografía de un libro de Virgilio, una edición del siglo XVIII, junto a un silvestre de peluche que nos regalaron en el McDonald's. O sea, eso era Rubén Bonifaz. Nunca dejó de ser niño y por eso es tan grande, ¿no? Aquí una pregunta de usted. Sí, yo quería pedirle si nos puede platicar un poco cómo construyó su personaje. Bueno, los dos personajes de los niños de la calle. Si hizo entrevistas, investigación o qué es lo que hizo. Bueno, yo tuve un punto de partida que fue que a principios de los 80s me detuvieron en la calle. Yo era muy borracho en aquel tiempo y muchas veces manejé ebrio, pero esta vez no lo estaba. Y me pararon porque no traía un espejo retrovisor. Y entonces mi novia se enojó contra el policía, empezó a reclamarle, el policía se enojó más y me acabó llevando a la delegación. Y yo nada más me había tomado una copa en ese momento, pero me metieron al bote de 36 horas. Y entonces entré a mi celda y como al poco tiempo entra un chavo chemo, un chavo que ya estaba grandecito, tendría sus 16 años, pero era mucho más chico que yo. Y me pregunta, ¿qué hora es? Le digo, no, pues son las 11:01. Y un momento después, ¿qué hora es? 11:02. Y me di cuenta que estaba el tipo totalmente pirado, ¿no? Al día siguiente que llegaron a la delegación, al patio, unos de Alcohólicos Anónimos a darnos un sermón así de que ya dejen la bebida, jóvenes, etcétera. Me acuerdo que a él se le empezaron a bajar los pantalones, ¿no? Y se reía así como bobaliconamente del sermón que le daba este tipo, ¿no? Y entonces, bueno, a mí a partir de ahí se me fue ocurriendo la idea de escribir una novela sobre un chavo chemo, ¿no? Pues eso, lo empecé a rodear con otros personajes. Quería hacer también una radiografía social, por eso es que están representadas distintas clases sociales dentro de la novela, ¿no? Y bueno, creo que era una novela muy ambiciosa, ¿no? A mayor ambición, mayor dificultad y mayor posibilidad de fracasar. Ese es uno de los grandes peligros de las grandes ambiciones literarias, ¿no? Pero bueno, pues lo que siguió fue una ardua lucha por compenetrarme, meterme en el alma de esos personajes, ¿no? que yo había creado. Sí tuve alguna, digamos, investigación de campo, ¿no? En cuanto al habla de los chavos banda, ¿no? Me basé también en libros que circulaban en esa época, como un libro que se llamaba ¿Qué tranza con las bandas?, de Jorge García Robles, ¿sí? Que incluía además en el final un glosario de esta jerga que supongo ha cambiado ya mucho porque el habla del AMPA o de las pandillas evoluciona muy rápidamente porque es un habla hecha para ocultarse de los demás, ¿no? De modo que en el momento en que alguien ya sabe sus claves, las cambian de inmediato, ¿no? Y ese fue más o menos el proceso que yo llevé a cabo, ¿no? Bueno, mire, qué bueno que mencionas esto del libro de Jorge García Robles, que él ha trabajado mucho en el lenguaje y lo que dice Enrique es muy cierto, ¿no? El habla cambia, como decía T.S. Eliot, en nuestra lengua es como el mar, siempre está en movimiento y sobre todo una de las cosas que más me gustan de Uno soñaba que era rey es la forma en la que Enrique logra no solamente crear las imágenes que van llegando a la mente de este niño chemo, sino su lenguaje. Su lenguaje está espléndidamente bien logrado. Maestro Serna, buenas tardes.
Usted ha dicho que le gusta mucho escribir sobre la infancia, entonces me remito a su novela Ángeles del Abismo, donde también trata a dos infantes, a Tlacotzin y a Crisanta, que aunque están en otra época, también son flagelados por la realidad. Y me gustaría que nos platicara un tanto sobre esos dos personajes. Bueno, esa novela surge de la lectura de un acta de un proceso inquisitorial que le fue realizado a una falsa beata del siglo XVII, que en la vida real se llamaba Teresa Romero, y le decían la falsa Teresa de Jesús, ¿sí? Esta era una falsa beata que se había convertido en la consentida de la aristocracia, ¿sí? Porque la llevaban a los grandes palacetes de los nobles novohispanos, y ahí ella fingía que tenía luchas con el demonio, o que le aparecían los estigmas de Cristo en las muñecas, o que en ese momento la penetraban los rayos de las flechas de Cristo y todo este asunto, inspirado en las visiones místicas de Santa Teresa de Jesús, que estaban muy de moda en aquel tiempo, tanto en España como en las colonias, ¿no? Y a mí se me ocurrió, en las actas de ese proceso inquisitorial, se mencionaba solamente de pasada al amante de Teresa de Romero, por el cual ella cayó en desgracia. Cuando se descubrió que tenía un amante, entonces se le cayó el teatrito, ¿sí? Un amante que además era indio, lo cual era un motivo de escándalo mayor que el hecho de que fuera una falsa beata, ¿no? Porque que una mujer blanca tuviera de amante un indio en tiempos de la colonia, con el racismo que había dentro de la sociedad novohispana, pues era un motivo de linchamiento mucho más terrible que su herejía, ¿no? Y entonces se me ocurrió que este indio fuera un personaje protagónico, ¿no? Y por ese tiempo, Juan Pablo II, en uno de sus últimos viajes a México, canonizó a unos niños zapotecos que habían denunciado a sus padres por seguir adorando a los dioses prehispánicos. Y a raíz de esa delación, la comunidad indígena en la que vivían los colgó a estos delatores, ¿no? Entonces a mí me pareció realmente una falta de tacto por parte de Juan Pablo II, ¿no? Que viniera a abrir esas heridas que habían cicatrizado, ¿no? Porque me parecía que esos niños, si bien eran mártires desde el punto de vista del cristianismo, eran unos traidores desde el punto de vista de su pueblo, ¿no? Y entonces se me ocurrió que el personaje de Tlacotzin, el indio, tuviera este conflicto, ¿no? Este conflicto religioso, jaloneado por una madre que ya está convertida al cristianismo, pero un padre que sigue adorando a los dioses prehispánicos, ¿no? Y que además él tuviera varias evoluciones que lo llevan finalmente a ser un apóstata de la religión católica, ¿no? Y contar esto en paralelo, mientras viene por el otro lado la infancia de Crisanta, ¿no? Hija de un español alcohólico, que la maltrata, la abusa de ella incluso, ¿no? Y tiene esa infancia traumática, ¿no? Me interesaba vincular a estos dos marginados desde su niñez, ¿sí? Para que hubiera un punto que es el final de la primera parte de la novela, en donde ellos se conocen, ¿no? Y empiezan a ser pareja, ¿no? Esa fue más o menos la gestación de Ángeles del Abismo. Recordando algo, una amiga comenta: fui violada junto con todas mis hermanas de niños, cuando eran niñas, 5, 6, 7 años. Le decíamos a la mamá y nos decía que estábamos loquitas, ¿no? Una alumna de prepa en la Universidad de Guadalajara se la llevaba a su papá a Europa de luna de miel. Nos enteramos porque el psicólogo de la escuela, o sea, de la prepa, platicando, dice: fíjense, está pasando esto.
¿La calle no está en la casa también? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Si la calle no está en la casa también. Tiene usted toda la razón. Yo por eso decía que la infancia la adoramos, pero mientras más la adoramos, más sombra tiene, ¿no? En ese sentido muy junguiano. Quiero decir que ahí también se ocultan un montón de asuntos de violencia que, por eso yo decía, de pronto la monstruosidad está ahí conviviendo en las casas. Entonces sí, claro, el niño tiene esta situación pues como vulnerable, porque no es un adulto, no toma una serie de decisiones y no sabe una serie de cosas que podría hacer frente a las situaciones de alguna manera. Entonces, de alguna manera, cuando lo que le ocurre está en su propio hogar, pues no hay cómo escapar, ¿no? Se vuelve, pues, la situación más vulnerable posible. Y quizá voy a decir algo muy terrible, pero por eso es también buen tema literario, porque nos hace entender mucho de cómo está hecho el ser humano en su origen, ¿no? Sí, eso, aquí mencionamos una película como El castigo de la pureza, donde la violencia también se da dentro de la casa, ¿no? Dentro del ámbito familiar, y tanto Norma como Enrique mencionan estos niños que hacen de la calle su lugar de vida, su lugar de supervivencia. Recuerdo cuando al Jaibo de los Olvidados le dicen, ¿qué tal es la de adentro?, refiriéndose a la comida dentro de la penitenciaría, y dice, bueno, la comida no está mal, pero no hay nada como la calle. Y precisamente la primera escena de la película Los Olvidados, una de las primeras escenas, es cuando el Jaibo anda caminando con toda libertad y con toda galanura por San Juan de Letrán, ¿no?, enfrente del cine Teresa. Otra pregunta, por favor. ¿Begoña? Buenas por tardes. favor. Nada más hice un comentario sobre lo que decía Norma, que estos niños de la calle no tienen remedio, ¿verdad? Y bueno, tu protagonista, Enrique, pues no tiene remedio, el chiquito. Pero también me acordé, Marquitos tampoco tiene remedio, pero me acordé de tu texto de El naco en el país de las castas. Lo que pasa es que en la pobreza es una sordidez terrible y Marquitos tiene posibilidad de que lo cubran y lo cuiden las personas que están a su alrededor, aunque esté tan perdido como, nada más que, más probable es que se muera, ¿no? ¿Cómo se llama? El chiquito, y Marquitos no, porque está protegido con rejas, con sirvientes, con papás, con abogados, etcétera, y la preocupación de que estos chicos de cemento no tengan remedio, que lo decía una socióloga, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el Tuna sí tiene futuro, ¿no? Por lo menos para mí, y de hecho lo reapareció como personaje en mi novela La doble vida de Jesús, ahora ya convertido en capo del narcotráfico, del cártel de los culebros, ¿sí? Porque yo creo que los chavos banda de los 80s son los sicarios o los capos de la actualidad, los que lograron sobrevivir, desde luego, ¿no? Porque muchos de ellos se pueden haber autodestruido, ¿no? Pero yo sí creo, y eso creo que es como una especie de profecía que encierra, uno soñaba que era rey, al final, ¿no?, que una de las posibilidades de este niño es convertirse en un capo del narcotráfico. Él lo tiene en su alucinación del último capítulo, ¿no?, donde se imagina convertido en un capo que tiene un harem y una cama donde está llena de cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esa es la terrible disyuntiva a la que la injusticia social mexicana llevó a muchos niños de los 80s, ¿no? Y de la actualidad, por supuesto. Bueno, pues yo no he leído La doble vida de Jesús, con más ganas lo voy a leer ahora. Yo sabía de esa, por supuesto, de esa novela, pero la reaparición del Tunas, sí, efectivamente, pero lo que está diciendo Begoña
es muy cierto, es un niño que está protegido, lo cual no significa que pueda salvarse, ¿no? Yo creo que lo que tú dices muy bien, está protegido pero no está salvado, ¿no? A lo mejor está más condenado que el Tunas, por eso me gusta tanto la observación de Mauricio Carrera. Es un niño, sí es un drogadicto, pero no está alienado como lo están los demás niños por el mundo del maquinismo y el mundo de la satisfacción inmediata, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante. Aunque bueno, yo lo que creo también es que una forma de morir es lo que llaman los psicólogos el aplanamiento emocional, ¿no? Que es lo que le ocurre, por ejemplo, a los sicarios que ya no experimentan la menor emoción al asesinar a alguien, ¿no? Se quedan impasibles, ¿no? Son seres que emocionalmente están muertos, ¿no? Esa sí puede ser la muerte a la que llegó el Tunas, ¿no? En este futuro hipotético que yo me imaginé para él en mi nueva novela, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿No? Por favor. Bueno, desde su punto de vista literario, su experiencia, ¿cómo podrían explicar el hecho de la tremenda violencia hacia la infancia? Gracias. Pues yo creo que por lo que decía, ¿no? Como cuando hay mucha luz también hay mucha sombra. Creo que este afán de sobreprotección ha hecho también que se pierdan pues ciertas lógicas de la infancia y cierta protección de la infancia. Si vivimos en una cultura violenta, vivimos en una cultura en donde los adultos estamos preocupados por una serie de cosas, pero no necesariamente por la crianza, ¿no? Es un acto de violencia pues casi desde el nacimiento. Por eso yo decía que a pesar de que estén más cuidados en cierto sentido, también están descuidados en otro, ciertas clases sociales. Entonces, pues yo creo que eso genera violencia por sí mismo y pues son nuestros adultos del mañana. Y así hemos venido cargando desde los 80 o antes. Entonces, pues yo creo que eso explica mucho de por qué estamos en una cultura en donde reina la violencia, porque pues el maltrato no siempre llega al extremo físico, pero sí hay un maltrato psicológico que se va reproduciendo incluso en las aulas. El asunto que de pronto pareciera que los niños no necesitan adultos para ser víctimas y victimarios a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que no hemos logrado frenar eso porque tampoco estamos haciendo un alto como sociedad para ubicar en dónde está nuestro problema de la empatía y del trato con los otros, sean niños o no. Creo que podría yo decir eso. Bueno, yo creo que los niños son el depósito de las frustraciones de los adultos en gran medida, ¿no? Y creo que eso explica la violencia que se ejerce en contra de ellos, ¿no? Sobre esto creo que hay otra película muy interesante que trata el tema de la infancia en México, que es Caridad, de Jorge Fons, que está en la película Fe, Esperanza y Caridad, es el tercer cuento, que empieza con un pleito entre dos niños, ¿no? Que uno de ellos le saca sangre al otro, ¿no? Uno de ellos va con su mamá, ¿sí? Y es un pleito que va creciendo y creciendo y creciendo. El pleito de la mamá es Katy Jurado. Es verdaderamente una película extraordinaria, ¿no? De lo mejor que se ha hecho en México sobre ese tema, ¿no? Y ahí se muestra muy claramente cómo, por ejemplo, cuando el niño llega con Katy Jurado, ¿no? Le dice Katy Jurado, ¿pero quién te pegó? Y lo empieza a zarandear, ¿pero quién te pegó? ¿Pero quién te pegó? Y acaba dándole una golpiza mucho peor que la que le dio el niño en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pobre mujer del pueblo que ha estado de la bandera, que está abrumada por la carga que pesa encima de ella y demás, ¿no? Y que en un momento dado lo descarga contra este pobre niño, ¿no? La historia llega mucho más adelante, no se las voy a
echar a perder al que quiera verla, porque yo me imagino que debe estar fácilmente visible en YouTube, ¿no? Hay otros 2 cuentos, Fe y Esperanza. Los primeros, uno creo que es de Luis Alcoriza y el otro no me acuerdo de quién. Pero el mejor de la película es el último, el de Jorge Fons, que fue creo que su primera película además, ese gran director mexicano. Bueno, una pregunta que se hizo aquí muchas veces es ¿cómo resolvemos el problema de la violencia en la niñez? Yo creo que la función del arte está precisamente en poner el dedo en la llaga, pero no en solucionar y en purificar y en hacer pensar a través del arte, ¿no? Recuerdo aquel poema de César Vallejo cuando dice: un albañil cae del andamio y ya no almuerza. ¿Cómo después hablar del yo sin exigencias? O sea, uno escribe metáforas, cómo innovar el tropo en la metáfora, dice él, creo, cuando estamos enfrentando cotidianamente la muerte. Bueno, el trabajo del artista consiste en eso, no en huir de la realidad, sino en entrar en ella y en tratar de entender las cosas desde su perspectiva. El artista no es un gobernante, no tiene el poder en sus manos y ni siquiera el gobernante puede resolver todos los problemas. Yo creo que tenemos que empezar por resolver el problema de nosotros mismos y ser cada vez mejores ciudadanos. Es la única manera en que podemos construir un mejor futuro y hacer lo que nos toca como artistas, en este caso como escritores. Yo creo que eso es lo que nos toca hacer, eso es lo que hemos tratado de hacer en esas 4 sesiones, donde yo les agradezco mucho su compañía, su solidaridad, sus preguntas. No sé si ustedes tienen alguna cosa que decir al final. ¿Aguantarían que les lea unas cuartillitas? ¿Sí lo aguantan? Wow. ¿Me prestarías el libro de Belinda? Gracias. Bueno, cuando dije que Belinda era el otro lado de la moneda, es porque precisamente Belinda es la historia de una niña desde otro punto de vista. Por eso ella, Norma, se los podrá decir mejor. Muchas gracias. Es que quisiera como acabar con una nota no tan desoladora, ¿no? Ya oímos la parte desoladora, pero esta novela de lo que habla es del mundo femenino, ¿no? De lo femenino en la historia de la humanidad de manera muy abstracta o general. Y si bien no sé si se cumple esa pretensión, sí quiero leerles las primeras cuartillitas porque hablan de este paso justamente de la infancia a la adolescencia del personaje. Y creo que pues nos pueden pintar algo de lo que hemos platicado aquí. Levantó del suelo sus 13 años y miró a su alrededor. Sus movimientos parecían una suave brisa sobre el follaje, confundida su figura con el bosque. Piel de aceituna, cabello de corteza y ese raro manto camaleónico que usaba, todo mezclado con las hojas de los árboles que iban cayendo. Si te hablara de leyendas antiguas, hubiera dicho que era el espíritu de una hada, de esas que salen de la madera con sus extraños cabellos rojoerizados para habitar cerca de los arroyos, pero en esta historia simplemente Belinda Bosque apareció entre la maleza. Se encontraba en un lugar extraño y el día empezaba a cerrar sus párpados sin importarle mucho de lo que sucediera a su alrededor. Y por ahí se escuchaban las codornices, gurú gurú, que llamaban a sus críos a la cama, gurú gurú, a su pareja al lecho, gurú gurú gurú, cantaban por el simple gusto de escuchar su voz golpeando el aire. Belinda, así de niña como te la he descrito, con su cara de luna llena, miró a su gemela resplandeciendo en el cielo. Comprendió, como nunca antes lo había hecho, que estaba sola y que esa pesadez del alma no le desaparecería jamás. Crujieron las ramas, se apresuró a llegar el viento y los murciélagos, muy, salieron a estirar sus alas preparándose para la noche. Batum, batum, surcaron las alas negras muy cerca de la cabeza de Belinda. Batum, 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 pasaron moviendo el manto camaleónico que inmediatamente imitó el color miedo y palideció.
Ya sea por los problemas que estaba enfrentando su manto o porque en realidad ese lugar se encontraba a 2.300 metros sobre el nivel del mar, Belinda sintió frío. Y es que su pueblo era todo calor y gritos, siempre una hoguera por delante, las acaloradas discusiones de viejas regañonas, las risas que calentaban y tantas manos amorosas que nunca se dio tiempo para sentir que el aire podía ser frío. Belinda, natural, como acto de supervivencia, empezó a crear una gran fogata en su interior, inventando una pequeña llama que ardía. Su madre la había abandonado en ese lugar. Y empezó a soplar, a juntar más ramas, y pronto la ira le coloreó las mejillas. Su madre la había abandonado en ese lugar. No podrás regresar hasta que te hayas ido. Belinda simplemente estaba enojada, muy enojada, porque era tan solo una niña y había sido arrojada a otro paisaje, a otro clima, a otro destino. ¡Aú! Se colaba el grito de guerra del primer lobo en la colina. Imagínate ahora la noche cada vez más negra, el frío cada vez más helado, la pobre niña cada vez más pobre de ánimo y más niña de miedo, y el tambor que Belinda llevaba en el pecho como un redoble cada vez más rápido. ¡Aú! ¡Aú! Gritó desgarrado de lobos con hambre, con nostalgia, con dolor de comprender que no son hombres y que los hombres tampoco lo son. Y a Belinda el aú aú le recordó lo que le heló la sangre cuando se topara frente a frente con un oso herido. Ahora sentía más miedo que al mirar esos ojos desolados, más miedo que cuando cayó en la cascada sin que nadie se diera cuenta, y más miedo incluso que hace unos días cuando inexplicablemente su cuerpo había empezado a expulsar sangre y ella pensara que estaba por morir como la vieja ígnea cuando las toses le sacaron sangre de la boca y de los ojos y de todas las venas hasta que no volvió a moverse. Claro que el miedo suspicaz se había calmado cuando su madre le hablara con ella para explicarle algunas cosas sobre la magia y sus nuevos poderes, y las mujeres mayores le guiñaran el ojo con complicidad. Fue el día de la sangre lo que marcó el cambio en la mirada de su madre. Fue el gran y memorable día de la sangre, el culpable de que su madre no volviera a sonreír con la boca, ni con los ojos, ni con el cuerpo. Fue 6 días después del estúpido y maloliente día de la sangre que Belinda se encontró abandonada en este ambiente tan lleno de sombras largas y silenciosas. El asunto es, insisto, que Belinda tenía miedo, que el miedo le daba calor, que el calor le permitía tener ánimos para hacer algo, aunque fuera solo mirar, que para caminar el sendero más seguro es seguir el rastro plateado de la luna sobre la hierba, que caminando uno acalla los aú de los lobos hambrientos y sorprendidos porque nadie suele tomarse la libertad de pasear por sus terrenos como si nada, y que haciendo caso omiso de los aú de los pequeños lobitos que empiezan a caminar, se pueden olvidar las profundas voces que surgen del interior de uno mismo. No podrás regresar hasta que te hayas ido. Mientras Belinda avanzaba, paso tras paso, jadeo a jadeo, y hacía crujir a las hojas, mitad de secas y mitad de heridas, venía pensando por qué tenía que pasarle esto a ella si en su pueblo de cuentos estaba tan feliz. Nunca había querido conocer más allá de la cascada y más acá del mar, pero no encontraba respuesta porque, como desde aquí supo, la vida nunca explica y gira y da vueltas y vueltas y marea y zarandea, pero siempre sigue su camino, sin preguntar a nadie, sin contestarle. Y como verse el conjuro, la pequeña Belinda, pequelinda, niña pequeña de Belinda sola, mujer sin sentido, sin sueño, sollozante sin sonido, sacude su sombra para sobrepasarse a sí y a la sombra solar. Esa misma Belinda caminó toda la noche hasta que la noche no lo fue más, y justo antes de que amaneciera, entre los cri-cri de los grillos desvelados, vio un pueblo más pueblo que el suyo, y se dirigió al pueblo decidida a ser parte de él. Pues no nos queda más que agradecer otra vez la presencia de todos ustedes. Gracias a los habituales que siempre estuvieron aquí. Socorro, tú eres editora del Fondo de Cultura, ¿no?, de infantil. Aquí es un escritor en ciernes. ¿No publicó él con ustedes su libro para niños? Tú publicaste un libro para niños, ¿no? Un cuentito, solamente hace tiempo. Bueno, aquí está lo publiqué Socorro. en Circli. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Gracias, Cecilia, por estar aquí.
Ujú.